Hace un ratito estábamos cantando en la segunda alabanza que en Cristo fuimos libres, que Él nos libertó. Y justamente vamos a hablar un poco de esto en esta mañana, de cómo hemos pasado de ser esclavos a hijos, a estar libres en Cristo y haber sido adoptados como hijos. Entonces vamos a leer capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 7. Como siempre yo leo de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice la Escritura: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Dice versículo 4: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos de Dios, ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Vamos a orar dando gracias y luego meditamos en estos versículos. Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo donde hemos podido reunirnos y adorar y alabar tu nombre. En esta mañana queremos rogarte que ahora, al meditar en las Escrituras, tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Tu Espíritu Santo nos ilumine. Tu Espíritu Santo, Señor, sensibilice nuestro corazón para poder recibir la palabra con ternura, con mansedumbre, que nos anime, que nos aliente, que nos consuele, que nos fortalezca. Que en esta mañana podamos meditar en los privilegios que tenemos en Cristo Jesús, para poder llevarte gloria y honra a ti, Señor. Habla a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Al introducirnos ya en estos versículos que hoy vamos a meditar, claramente habla de cómo hemos pasado de la esclavitud a ser hijos de Dios. Pero yo, antes de meditar en estos versículos, quisiera que recordemos, hagamos una síntesis de lo que fue un poco el capítulo 3. De qué manera Pablo hizo un repaso histórico del Antiguo Testamento, abarcando un periodo de casi unos 2000 años aproximadamente, donde en el capítulo 3 él conectó la figura de Abraham con Moisés hasta llegar al Señor Jesucristo. Dios había hecho desde el arranque una promesa a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra por medio de su simiente, es decir, por medio de Cristo. Y después de esa promesa, en un proceso de años, vino la ley de Dios. Vino la ley para exhibir justamente el carácter santo de Dios y mostrar al hombre cuál era su condición. Mostrar al hombre que estaba bajo pecado, que estaba encerrado bajo pecado y que el hombre tenía necesidad de un sacrificio inocente derramando su sangre. Todo eso del Antiguo Testamento iba apuntando hacia Cristo. Un cordero inocente tenía que morir, sangre tenía que ser derramada, y todo eso iba apuntando hacia la figura de Cristo. La ley tenía como propósito mostrarle entonces al pecador el carácter santo de Dios y la condición del hombre, y que el hombre, a través de darse cuenta de eso, deseara que la promesa fuera cumplida en Cristo. Ese era el propósito. Y es interesante, ¿no? Porque sin embargo los seres humanos tienen diversas formas de mirar y de analizar la historia. Pablo conectó la historia de la humanidad entre Abraham, Moisés y la venida de Cristo. Y es interesante, vuelvo a repetir, porque los hombres tienen diversas formas de mirar y de analizar la historia de la humanidad. Y la manera en que el hombre mira la historia, la cosmovisión que el hombre tiene, es decir, la forma en que impacta esto en su manera de mirar el mundo, impacta también en su manera de vivir.
Como el hombre mira, el hombre vive. Y es interesante porque para nosotros los creyentes, la única verdad absoluta está en la Biblia. Y ella nos enseña que la historia de la humanidad podemos dividirla nosotros en dos grandes partes. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. El Dios eterno, el creador de todas las cosas, interviene en la historia de la humanidad en una forma soberana. Y también intervino un día en nuestras vidas para transformar todo. Con la llegada de Cristo, mis hermanos, lo que trato de decirle es que vino la gracia y la verdad. Y todo cambió, y también cambió nuestra condición, que hemos pasado de esclavo a ser hijos. Y de esto vamos a hablar en esta mañana, que hemos pasado de la situación de esclavitud a hijos de Dios. Y en la estructura del pasaje, entre los versículos 1 y 3, parece que Pablo repite lo que viene diciendo desde el capítulo 3, ¿no? Pero lo que está demostrando es cuál es la condición de las personas bajo la ley. Y del versículo 4 al versículo 7, la condición que tienen las personas cuando ahora están en Cristo. La bendición que tienen en Cristo de haber sido adoptados como hijos de Dios. Hoy veremos una de las grandes riquezas, yo diría, que tiene la Biblia. Una de las promesas maravillosas que nos enseña una doctrina bíblica, que es la adopción como hijos de Dios. Entonces, meditando un poquito en esto, empecemos a analizar el versículo 1 en adelante. Vemos entonces cuál es la condición de las personas bajo la ley. Comienza Pablo diciendo, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Note esto, ¿no? Que para de alguna manera ilustrar la inmadurez espiritual de la que vivían las personas bajo la ley mosaica, Pablo ahora les recuerda a los creyentes de Galacia algunas características que tenían los herederos mientras eran niños. Esto era una cuestión muy cultural, ¿no? Aunque por derecho de nacimiento, el niño era dueño de todo, era señor de todo, no obstante, era mantenido bajo servidumbre en medio de estas culturas. El niño era como si fuera un esclavo más, porque él no disfrutaba de sus libertades. Él no podía tomar decisiones. Es más, mientras el heredero era niño, estaba, dice la Escritura, bajo tutores, bajo guardianes, personas que lo vigilaban, personas que lo instruían, personas que aún hasta tenían la responsabilidad de proteger los bienes de estos futuros herederos. Aunque ya eran dueños de todo, eran como esclavos. Para ponerlo de alguna otra manera, el siervo recibía órdenes de su amo, pero a su vez el niño tenía que recibir las órdenes del siervo, de quien lo cuidaba, que era un esclavo. Pero así funcionaba un poquito esto. Y esto continuaba así en la vida del niño hasta que el niño crecía, hasta que el niño llegaba a la mayoría de edad, donde realmente ahí se lo reconocía recién como hijo. Y esto variaba de acuerdo a la cultura. En la cultura judía, por ejemplo, un niño se lo consideraba mayor de edad a partir de los 13 años. Hasta los 12 años y 364 días el niño era menor de edad. El niño rompía, papá pagaba. A los 13 años cumplidos el niño era mayor de edad, el niño rompía, el niño pagaba, ya no era más niño. Se lo consideraba una persona mayor. Dentro de la cultura romana, dentro de la ley romana, quien designaba cuando el niño era mayor eran los padres. Y habitualmente lo hacían entre los 14, 15 y 17 años. Se hacía toda una ceremonia donde los chicos entregaban sus juguetes y se le ponía una toga nueva que se le llamaba la toga virilis. Y se hacía toda una celebración declarando que ese niño era mayor y era reconocido como un hijo. Los griegos recién a los 18 años le daban la mayoría de edad y lo reconocían como un hijo. Interesante porque aún en la actualidad, en tiempos modernos, un menor de edad puede ser heredero de muchísimos bienes y es dueño por derecho legal, aún en la actualidad. Si un niño hoy hereda una propiedad
de alguno de sus padres que de repente ha fallecido, el niño pasa a ser el dueño, pero no puede administrar sus bienes mientras es menor de edad. Necesita un tutor, un curador que administre sus bienes. Y ese curador no los puede vender, no puede hacer nada, porque son del niño. Hasta que el niño sea mayor de edad, ese tutor debe velar por los bienes del menor. Es interesante, ¿no? No ha cambiado mucho la cultura en eso. Y ahora Pablo, después de haber citado esta ilustración en el ejemplo 1 y 2, después de haber mencionado esta ilustración, va a mostrarle a ellos la condición de inmadurez espiritual que ellos tenían bajo la ley. Mira el versículo 3. El versículo 3 hace una especie de aplicación, una especie de conclusión. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Lo que Pablo trata de decirle en otras palabras es que mientras ellos estaban bajo la ley, eran como menores, y la ley era el guardián de ellos. La ley ponía limitaciones, aunque desde antes de la fundación del mundo Dios los había escogido para que sean herederos de la futura promesa hecha a Abraham, todavía no podían haber echado mano de ella. Todavía no podían utilizarle. Hermanos, en otras palabras, hasta que el pecador, por más que fue escogido para salvación, no tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, la ley le muestra que todavía está esclavo. Está esclavo bajo las cosas elementales de este mundo. Eso es lo que Pablo estaba tratando de decir. La versión de Reina Valera dice los rudimentos de este mundo. Pero déjeme decirle algo, es más claro y más acertado traducir las cosas elementales. Las cosas elementales de este mundo. ¿Están esclavos bajo eso? Y Pablo no especifica cuáles son las cosas elementales que lo mantienen en servidumbre. Los eruditos bíblicos ofrecen un montón de sugerencias. Hasta algunas, yo diría que resultan graciosas. Algunas resultan graciosas. Pero por el contexto, porque siempre tenemos que mirar el contexto, y para mí el contexto es rey, esta es una de las reglas elementales de la hermenéutica, por el contexto, yo me inclino a pensar que se refiere a las cosas más básicas de la religión humana. Estaban esclavos de las cosas más básicas de la religión humana. ¿Y por qué digo el contexto? Mira un poquito más abajo, capítulo 4, versículo 9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que son conocidos por Dios, ¿cómo es que vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales de las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Versión 60 dice, a los débiles y pobres rudimentos. El mismo contexto para mí explica y aclara esto. En otras palabras, de vuelta, tanto judíos como gentiles tenían la tendencia a buscar la salvación por esfuerzos propios, refugiándose en las religiones de obras que satisfagan sus propios egos y que acallen sus conciencias. Esta es la tendencia natural de todo ser humano. Pero hermano, déjeme decirle algo. Así no funciona el reino de Dios. La salvación siempre fue, es y será por gracia. El Evangelio no se alcanza la salvación por obras, es por gracia. Y esta es la gran diferencia entre el Evangelio y las distintas religiones y sectas que pululan por el mundo. Todas ellas ofrecen una salvación por obras, por esfuerzo. Y esto es algo que al hombre le apasiona en su corazón. Ser participante de hacer algo para decir yo gané mi propia salvación. Sentirse importante, satisfacer en su orgullo y alimentar su propio ego. Pero el Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio es por gracia. Ni usted ni yo aportamos nada en nuestra salvación. Y esto es lo que está diciendo nuestras palabras. ¿Cómo es que ustedes, recibiendo una salvación por gracia, ahora quieren esclavizarse haciendo una religión de obras? Y esto da pie claramente a nuestro segundo punto de esta mañana, y el más importante donde yo me quiero centrar.
la condición que las personas tienen en Cristo Jesús. Versículo 4, note esto. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Hermanos, qué precioso que el versículo 4 comienza con una conjunción adversativa. Qué precioso, cuánto vale este pero. Pero. Ustedes antes eran como niños, estaban esclavos bajo la ley, pero. Un antes de Cristo, un después de Cristo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La venida de Cristo, mis hermanos, proveyó la base para la liberación de todo hombre. Así como en el versículo 2, la Escritura nos decía que los niños estaban bajo guardianes y curadores hasta la edad señalada por el Padre, y ellos no diferían en nada del esclavo hasta que el Padre le reconocía como mayor y como hijo en el tiempo correcto. Del mismo modo estaban los pecadores encerrados bajo la ley. De la misma manera, hasta que vino Cristo para redimirlos, hasta que vino Cristo para trasladarlo de esa condición de esclavos a la posición gloriosa de ser hijos de Dios. Mis amados, existen muchísimas especulaciones en cuanto a la frase la plenitud del tiempo. Son muchísimas las especulaciones de qué quiso decir Pablo con la plenitud del tiempo. Y si hiciéramos un repaso histórico o cualquier comentario que ustedes quisieran leer, van a ver la cantidad de información histórica que se alineó para la venida de Cristo. Por ejemplo, la difusión del idioma griego en todas partes del mundo civilizado. El idioma griego dominaba todo el mundo civilizado y eso hacía que haya un habla generalizada y era una bendición para poder predicar el Evangelio. La presencia de sinagogas por todas partes que facilitaba la predicación para los futuros misioneros. Recuerda que Pablo, cada lugar que iba, apenas llegaba, lo primero que hacía, ¿dónde iba? A predicar adentro de una sinagoga. El sinnúmero de caminos que fueron construyendo los romanos a medida que conquistaban. Cada vez que los romanos conquistaban un territorio, lo primero que hacían era un camino directo a Roma. Por eso de ahí sale el refrán. Todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma. Esto era parte de su cultura. Caminos para que los futuros misioneros vayan por todos lados, sembrando la semilla del Evangelio. Aún bajo el Imperio Romano había una relativa paz, porque en otro tiempo de conquista había sangre por todos lados. Pero en tiempos de Jesús, bajo el Imperio Romano, había una relativa paz y se podía predicar el Evangelio. Otros hablan del cansancio que tenía el pueblo judío bajo la ley. Bueno, la Biblia no especifica todo esto. La Biblia lo único que dice que cuando llegó la plenitud del tiempo, la Biblia no nos especifica otras cosas. Y aunque todas estas cosas históricamente suenan muy interesantes y me parece perfecto y seguramente fue un canal de bendición para el Evangelio y seguramente Dios lo había planeado en su soberanía, pero lo que nosotros podemos estar seguros es que Dios soberanamente lo estableció así. Que ese era el tiempo oportuno establecido por Dios. Y esto dividía la historia de la humanidad en dos partes. En un antes de Cristo y en un después de Cristo. Porque ahora con la llegada de Cristo, la gracia y la verdad llegaron para intervenir en forma directa en la vida de cada uno de sus escogidos. La gracia y la verdad ahora había llegado a través del Señor Jesucristo. Y Pablo, con la venida de Cristo, nos dice básicamente, o con la primera venida de Cristo, nos dice básicamente dos cosas. Mira el texto. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La promesa antigua decía que Cristo iba a venir de la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Desde el inicio, ni bien el hombre pecó, inmediatamente Dios ya había puesto
el plan en marcha que tenía desde antes de la fundación del mundo. El Mesías tenía que venir. Y Cristo fue el cumplimiento de esta promesa. Por eso es que dice Isaías en el capítulo 7, versículo 14, que una virgen iba a concebir, que iba a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel. Y le pondrás por nombre Emanuel. Hermanos, Emanuel no es el nombre de pila de Jesús. Tampoco era el segundo nombre. No se llama Jesús Emanuel o Emanuel Jesús. Emanuel es un concepto. Es Dios con nosotros. La profecía era Dios iba a venir a la tierra. Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, se iba a encarnar, iba a nacer como un bebé, iba a crecer e iba a aprender todo como un niño normal, siendo Él 100% Dios. Y vivió como hombre, según la Escritura, bajo la ley, pero gloria a Dios que sin pecado. Él pudo cumplir con la ley al pie de la letra para ser nuestro representante perfecto. Aquel representante que estaba calificado para sustituirnos a nosotros en la cruz. De esto se trataba. Pablo nos acaba de decir en este versículo quién es el que vino. El Hijo de Dios, Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Nos acaba de decir quién es el que vino, cuándo vino. Vino en el tiempo oportuno, establecido por Dios, y la forma en la que vino. Vino a través de una virgen y bajo el estado de la ley. Pero ahora, versículo 5, observemos el propósito para el cual Jesús ha venido. Mire cómo comienza el versículo 5. A fin es propósito. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. En primer lugar, la primera cosa que nos dice es que Jesús vino para redimir a los que estaban bajo la ley. Redimir es pagar un precio para poner en libertad. Esa es la idea. La idea es libertar a un esclavo por medio de un precio. Gálatas 3:13, que ya fue predicado, mira un poquito más arriba, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Pero el hincapié que está haciendo Pablo acá no está en las penalidades de la ley, como dice 3:13, sino más bien en la esclavitud de la misma. La fuerza acá de lo que dice Pablo no está, repito, en la penalidad, sino en la esclavitud. ¿Por qué le digo esto? Porque los judíos creían que para la salvación ellos necesitaban tener una obediencia perfecta a la ley. Una obediencia perfecta a la ley ceremonial y a todas las ordenanzas humanas que ellos mismos habían establecido. Y Cristo vino para hacerlos libres de ese legalismo. Ustedes no se pueden salvar por la ley. Ustedes, por causa de la ley, deben darse cuenta que están muertos en sus delitos y pecados. Y Cristo vino a traer salvación, los liberó del pecado, de la muerte y de Satanás, pero también Cristo los hizo libres para que ahora no estén bajo esa sombra, bajo esa esclavitud de la ley que los está oprimiendo, que está en su mente, que ustedes la necesitan para salvación. Y este era el problema en la iglesia de Galacia, que los judaizantes querían hacerle creer que Cristo no era suficiente para la salvación. Necesitaban a Cristo más cumplir la ley. Hermanos, hoy querer obedecer a Dios debe ser un deleite. No hacemos obras porque necesitamos ganar algo de parte de Dios, porque en Cristo tenemos todo y estamos completos. Hoy, por causa del amor, somos movidos a querer obedecer a Dios. Este es el punto. Entonces, querer regresar a la ley es como deshacer de alguna manera la obra de Cristo. En segundo lugar, y lo precioso de esto, es que no solamente dice que Cristo vino para redimirlos de esa esclavitud en la cual ellos vivían,
sino que en segundo lugar, dice Pablo, que el Señor nos compró para que recibieran la adopción de hijos. Para que recibieran la adopción de hijos. Es decir, a ver, para redondear la idea, los judíos bajo la ley eran como ese niño que no tenía ninguna diferencia con el esclavo, como ese niño que no tenía ningún privilegio, como ese niño que tenía que acatar las órdenes de sus tutores y de sus guardianes y de sus curadores. Pero ahora dice Pablo que los que fueron adoptados como hijos en la familia de Dios, como hijos maduros, ellos ahora cuentan con el derecho y la capacidad de disfrutar de todas las bendiciones espirituales, de todas las bendiciones de la herencia que tienen por causa de la obra redentora de Cristo. Y esto es lo que nos va a explicar Pablo en el versículo 6. Mira el versículo 6. Y porque ustedes son hijos, ponga atención, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu y su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Mire qué bendición preciosa. Ustedes ya no están bajo la ley, ya no son tratados como niños que aunque tenían una promesa todavía estaban esclavizados. Ahora ya llegaron a la mayoría de edad porque Cristo vino a traer gracia y verdad, porque Cristo los redimió y ahora tienen los privilegios de hijo. Dios no solamente ha enviado a su Hijo Jesucristo para redimirlo a ustedes, sino que miren qué bendición, también mandó el Espíritu de su Hijo a morar en vuestros corazones. El Espíritu de Dios ahora está morando en el corazón de cada creyente. ¿Habrá una bendición más grande que esta, hermano? De esta manera, nosotros vemos cómo toda la Trinidad de paso participa en la obra de la salvación. Y hermanos, dice que Él ha enviado el Espíritu a los corazones. Ninguno de los hijos de Dios carece del Espíritu. Ninguno de los hijos de Dios carece del Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que nos da testimonio interno, el que nos da certeza a nuestro corazón de que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Hermano, esto no es una imaginación. Esto no es una sensación emocional, un misticismo. Aquellos que son creyentes saben que tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Saben que le da testimonio interno a todo nuestro ser. Somos de Dios. Pertenecemos a Dios. Romanos 8:18, el apóstol Pablo, casi en el mismo contexto, casi en la misma idea de lo que está hablándole a los Gálatas. Él dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos esta convicción, tenemos esta certeza. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema muchas veces? Que al atravesar situaciones difíciles, al atravesar situaciones que son complicadas, cuando muchas veces viene la prueba, al no mantener nosotros una obediencia perfecta hacia el Señor Jesucristo, porque verdaderamente tenemos una obediencia perfecta, muchas veces nos debilitamos. Y cuando nosotros nos debilitamos, generalmente empezamos a tener ciertos fracasos que inmediatamente le ponen en duda a nuestro corazón. Y empezamos a luchar internamente con el corazón, ¿no? Pero ¿será que yo soy un creyente? ¿Cómo pude hacer cómo me pasó esto? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué pienso así? Y entramos con esos conflictos adentro de nuestro corazón. Eso muchas veces tiene que ver con nuestra debilidad espiritual, con nuestra falta de sujeción a la palabra de Dios, con nuestra falta de sometimiento al Espíritu Santo, con nuestra falta de llenura. Pero cuando nosotros estamos conectados, cuando nosotros realmente estamos leyendo la palabra, meditando la palabra, estamos en oración, estamos llenos del Señor, nuestro corazón está pero inflamado de gozo y no tenemos ninguna duda. Y tenemos permanentemente la percepción, sentimos realmente cómo el Espíritu nos guía, nos ministra, nos muestra. Pero somos tan débiles
Somos tan limitados en nuestra manera de andar, de caminar. A veces le abrimos puerta a meditaciones que nada tiene que ver con Dios y llenamos nuestras mentes con cosas que no nos edifican, que no necesariamente sean pecado, cuidado. No estoy hablando de prácticas de pecado deliberada, no. Con cosas que no nos edifican simplemente, pero que una cosa va trayendo a la otra y cuando te querés acordar, estás pensando cualquier cosa. Bueno, ese es nuestro problema. Pero si estamos bien con el Señor, sabemos muy bien que el Espíritu nos da testimonio, porque ningún hijo de Dios carece del Espíritu. Porque la Escritura dice que Cristo vino para redimirnos, aquellos que estaban bajo la ley, pero que a partir de ahí también Dios envió su Espíritu a nuestros corazones. Qué maravilloso. Ahora, mis queridos hermanos, déjenme abrir un pequeño paréntesis acá, porque también podemos caer del otro lado, podemos caer en el autoengaño. ¿Por qué digo que podemos caer en el autoengaño? Porque a veces podemos estar muy convencidos de que somos hijos de Dios cuando verdaderamente no lo somos. Una persona puede tener luchas y altibajos y demás, pero también Pablo dice en Romanos capítulo 8, ponga atención, versículo 9, sin embargo, ustedes no están, note esto, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero note esto, Pablo dice, sin embargo, ustedes no están en la carne. Es decir, una persona vive en el Espíritu, medita la palabra de Dios, ora, busca a Dios. Y muchas veces nuestra humana debilidad, nuestra obediencia imperfecta, muchas veces en nuestras luchas y pruebas nos descuidamos espiritualmente y tropezamos, pero nos volvemos a reacomodar y queremos agradar a Dios. Y nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos a Dios. Ustedes no están en la carne. Por el contrario, una persona que vive en la carne, una persona que jamás, nunca en su vida está preocupada por qué dice la palabra de Dios, una persona que jamás, nunca está preocupada en tener comunión con Dios, esa persona vive en la carne. Esa persona se pasa su estadio en la carne. Es probable que esa persona entonces no tiene el Espíritu de Dios y por lo tanto, esa persona no es de Cristo. Ese es el otro extremo, el autoengaño. Hay personas que su estadio es totalmente recto, viven en la carne permanentemente, pero están convencidas de que son hijos de Dios. Hermanos, no nos autoengañemos. Si vos vivís permanentemente en la carne, si ese es tu estadio permanente, si pasan los años y en tu vida no hay ningún fruto espiritual, deberías empezar a pensar que tal vez no experimentaste el nuevo nacimiento. Y es un buen momento para arrepentirse. Cerrando el paréntesis, si el Espíritu está en nuestros corazones, si somos verdaderamente creyentes, es el mismo Espíritu, y esto es una bendición, el que nos moviliza a orar. ¿Por qué nos moviliza a orar? Porque el Espíritu fue enviado a nuestros corazones, por el cual nosotros hoy, mire lo que dice el texto de vuelta en Gálatas, clamamos, Abba Padre. Aquellos que tienen el Espíritu son personas que por naturaleza tienen intimidad con Dios. Oran a Dios. Abba Padre es un término afectuoso, es un término de intimidad, es un término de cariño, es un término de confianza que tenían los hijos hacia los padres. Es el término que es esa confianza que cualquier hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios tiene para acercarse a Dios. Esa confianza está en nosotros. Entonces los hijos de Dios son personas que oran. Esto es una señal. Esto es una señal clarísima. El mismo Señor Jesús usó este término en Marcos capítulo 14. Cuando Él está orando y sabe lo que viene por delante, el mismo Jesús dijo, Abba Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús está en una lucha tremenda porque sabe lo que viene.
Y él se dirige al Padre en una forma tierna, cariñosa, que muestra su comunión, su intimidad. Hermanos, los hijos de Dios les gusta la intimidad con Dios. Los hijos de Dios tienen el privilegio, hermanos, es un privilegio que tienen solamente los hijos de Dios de tener una relación íntima con el Padre, una relación de afecto. La oración tiene que ser algo deleitoso para el Hijo de Dios, no es una obligación. No es un cumplimiento pesado. Orar para el Hijo de Dios no es una carga. Guarda con esto. Guarda con esto. Yo me acuerdo muchos años atrás, cuando todavía estábamos en una iglesia donde no conocían la sana doctrina, y cuando nuestros niños eran muy chiquititos, así, habíamos aprendido que cuando ellos peleaban entre ellos, que eran chiquitos, se callaron, se van a orar. Castigados a orar iban, era un castigo orar. La oración es un deleite para los que son hijos. Y a veces las personas viven la oración como si fuera algo pesado, como si fuera una carga. Y la pregunta es, ¿cómo es tu comunión con Dios? ¿Cómo es tu tiempo de intimidad con Dios? ¿Es deleitoso? Porque una señal clara de los hijos de Dios, aquellos que tienen el Espíritu en sus corazones, se deleitan en Dios. Pasan tiempo con Dios. Aprecian la intimidad con Dios. Disfrutan de Dios. Dijo John Walvoord, parecería que los Gálatas quisieran ser esclavos más que hijos, olvidando la diferencia entre unos y otros. El hijo tiene la naturaleza del padre, los esclavos no. El hijo tiene un padre, mientras el esclavo tiene un amo. El hijo es rico, mientras el esclavo era pobre. El hijo tiene un futuro brillante, mientras el esclavo no lo tenía. Fin de la cita. ¿Somos esclavos o verdaderamente somos hijos? ¿Encontramos todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús y este privilegio de ser adoptados como hijos? El solo hecho, mis hermanos, entonces de pensar en sumar a la ley, el solo hecho de que se nos cruce por la mente pensar en sumar la ley a la perfecta obra de Cristo, es para nosotros una manera de despreciar la posición que tenemos como hijos de Dios y querer volvernos esclavos. Y esto era lo que le estaba pasando a los Gálatas. Habiendo sido redimidos, habiendo sido salvados, habiendo conocido al Señor Jesucristo, habiendo tenido la posibilidad del deleite con Dios, de estar el Espíritu Santo entre ellos, ahora quieren volver a aquellas formas viejas, aquellos viejos rudimentos de hacer obras porque parece que Cristo no alcanzaba. Hermanos, tenemos un Padre, conforme a lo que decía Walvoord, tenemos un Padre, tenemos una naturaleza, tenemos la naturaleza del Padre, tenemos las bendiciones y las riquezas del Padre, y todo esto por la fe. ¿Por qué podemos muchas veces volver a querer esclavizarnos? ¿Por qué muchas veces tratamos en nuestra humana debilidad hacer algo para ver si le sacamos un favor a Dios? Hermano, en Cristo estamos completos. Cristo es suficiente. Pero ese legalismo siempre está batallando muchas veces en nuestro corazón. Y Pablo ahora concluye con el versículo 7. Y mire cómo arranca el versículo 7. Por tanto, hace una especie de conclusión para hacer una afirmación. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Y si hijo, también herederos por medio de Dios. Observemos que hasta acá Pablo, en los versículos anteriores, viene hablando en plural. Le viene hablando a los Gálatas como grupo. Pero si notaron, ahora pasa al singular. Pablo lo que quiere hacer es una aplicación evidentemente personal y directa. Que cada uno de sus lectores pueda hacer una aplicación personal y directa. Por tanto, ya no eres siervo,
pasa al singular, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Lo que Pablo les dice a sus lectores: cuando confiaste en Jesús, fuiste salvado. Cuando confiaste en Jesús, fuiste adoptado como un hijo de Dios. No como un esclavo, como un hijo. Y como hijo tenés todas las promesas divinas de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, dice Pablo a los romanos. ¿Te pusiste a pensar esto por un minuto? Hermano, ¿meditaste alguna vez en esto? ¿Has meditado en la posición que tenemos por causa de la obra de Cristo? Por el hecho de haberte entregado a Jesús, que no solo tenés vida eterna, sino que ahora Dios nos ha dado todo lo que su Hijo posee. Todo el bien que hay en Cristo Jesús. Dios Padre también nos hizo herederos a nosotros. Nos hizo coherederos con Cristo. Tremendo. Todas las bendiciones espirituales que hay en Cristo, y también llegará un día en el cual nosotros disfrutaremos de los bienes del reino. En Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales, pero también un día vas a disfrutar de todo lo que viene en el reino. La gente se impacta muchísimas veces cuando ve diferentes cosas de la naturaleza, ¿o no? Yo recuerdo hace mucho tiempo fuimos a las cataratas, yo había ido a predicar a Misiones y fuimos a conocer las cataratas. Y cuando llegamos, antes de llegar a ver las cataratas, era verde, verde, verde por todos lados, pero antes de ver las cataratas empezó a sentirse el sonido. Y a medida que nos íbamos acercando, el sonido de la caída del agua era impresionante. Yo recordaba cuando la Escritura dice que la voz de Dios era como el estruendo de muchas aguas. Y de repente se cortó el verde y nos encontramos de frente a las cataratas. Y cuando uno la vio, ¡wow! ¡Wow! Y si recorremos nuestro país, sabemos que es un país riquísimo. Tenemos las 4 estaciones, tenemos paisajes de todo tipo, ríos, mares, montañas, cosas en las cuales la gente dice, ¡wow! Esto es maravilloso, ¡qué precioso! Y cuántas cosas a lo mejor a nosotros nos gustaría conocer y que por causa, no sé, de tiempo, de dinero, lo que fuera, tal vez no la podemos conocer. Hermano, déjame decirte algo. Todas esas cosas que a nosotros nos impactan, todas esas cosas que a nosotros nos maravillan, no dejan de ser otra cosa que el dominio de nuestro gran Dios. Todo lo creado que impacta a tus ojos es de nuestro gran Dios, de lo cual dice la Escritura, nosotros somos herederos. Nosotros somos herederos. Y un día el reino de Cristo se manifestará. Yo me acuerdo hace unos años, hace 2 o 3 años atrás, vino un hermano a almorzar a mi casa. Invitó a un hermano que era de afuera. Y charlando con él me bendijo con una frase. Él me dice, mi sueño aquí en la tierra es conocer el mar. Pero la economía nunca me lo permitió. Pero no me preocupa, me dijo él. Porque sé que el día que el Señor venga, voy a gozar de cosas mucho mejor. Que veremos cosas mucho mejor. Porque es nuestra herencia. Porque todo es de nuestro Dios. Todo lo que ves, todo lo creado, le pertenece a nuestro gran Dios. De lo cual la Escritura dice, nosotros somos herederos. En Cristo tenemos toda bendición espiritual. Pero también un día disfrutaremos de todo esto en el reino. Y suena lindo esto, ¿no? Suena precioso pensar en esto. Y sabe, esto es un texto tremendo para los que les gusta la teología de la prosperidad, de paso. Hablar de que somos herederos, porque ellos lo único que piensan en la tierra y en la prosperidad. Algo antibíblico. Pero esto no deja de ser una verdad, que somos herederos de Cristo Jesús. Y es precioso pensar en esto. Pero hermano, quiero hacerte una advertencia para que no nos olvidemos. Que esto es lo más precioso. Lo que te voy a decir ahora. Este cambio de posición de ser esclavos a ser hijos de Dios, con todos estos beneficios que representa, recordá que no es por tu virtud. No es por tu inteligencia, no es por tu sabiduría, no es por tu apariencia, no es por tus logros académicos, intelectuales, nada de eso. El texto dice, somos herederos
por medio de Dios. Somos herederos por medio de Dios. En otras palabras, si vamos a recibir todo esto, es porque fue Dios quien hizo que todo sea posible. Fue Dios que primero nos salvó. Fue Dios quien envió su Espíritu, la bendición más grande que podía venir a nuestra vida, tenerlo en nuestro corazón, al redimirnos. Fue Dios el que nos hizo participante, como dice el apóstol Pedro, de la naturaleza divina. Fue Dios quien nos hizo participante de todo bien espiritual, material, en el presente y aún en el futuro. Y todo esto es por pura gracia. Todo esto es por pura gracia, sin ningún tipo de intervención humana, más que nuestro pecado. Si en algo participamos nosotros, en pecado. El resto fue pura gracia de Dios. Si somos herederos, es de pura gracia. Entonces, para ir cerrando ya nuestra idea en esta mañana, quiero que rebobinemos un poquito y meditemos. Sabiendo nosotros que por gracia fuimos redimidos, que por gracia fuimos puestos en libertad de la ley, que no estamos buscando hacer obras para ganar algún favor de Dios, porque en Cristo Jesús estamos libres y completos, y ya, amamos y servimos al Señor, porque simplemente tenemos gratitud. Sabiendo que fuimos sellados con el Espíritu de Dios, y fuimos adoptados como sus hijos para gozar de la comunión íntima con Dios. Porque esto es un deleite, gozar de la comunión íntima con Dios. Este privilegio de poder clamar, Abba Padre, de entrar a la presencia de Dios confiadamente, sabiendo que somos participantes de la herencia que tenemos en Jesús y que todo lo que le pertenece a Jesús, por gracia, le place compartirlo con nosotros. Sabiendo todo esto, con todos estos beneficios en la mente, la pregunta que te invito a que nos hagamos en esta mañana: ¿habrá algo de lo porvenir que podrá robarnos nuestra esperanza? ¿Habrá algo de lo porvenir que amenace nuestra esperanza? Hermanos, estamos empezando a desempacar un año nuevo. Hoy es el tercer domingo de enero. Hoy recién estamos en el tercer domingo de enero. Y ciertamente nosotros no sabemos qué es lo que va a traer este año por delante. Seguramente este año va a traer bendiciones, alegrías, amistades que vamos a cosechar en el Señor. Pero también es probable que este año traiga enfermedades, problemas laborales, económicos, problemas los que son profesionales, problemas con los seres queridos, en la casa, con el auto, puedas perder tal vez un montón de cosas, pérdida de seres queridos, no lo sé. No sé qué es lo que viene por delante, pero lo que sí sé es que nuestra esperanza no está puesta en ninguna cosa terrenal. Nuestra esperanza está puesta en la promesa. Nuestra esperanza está puesta en la promesa. Una parte de la promesa ya está cumplida, la más importante. Cristo vino para traernos salvación. Pero venga la tormenta que venga, nuestra esperanza está puesta en la persona y en la obra de Jesús. En la persona y en la obra. Ya tenemos salvación. Y ahora recordemos cada día que es una realidad consumada, que nosotros somos hijos de Dios y que somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces vivamos como tal. Hermanos, vivamos como tal. Más allá de la circunstancia que nos rodea. La promesa en el Antiguo Testamento apuntaba a que un día Jesús iba a venir para salvar. Y Jesús ya vino. Y Jesús trajo gracia y verdad. Y salvó y continúa salvando. Pero también Jesús prometió que volvería. Y va a volver. Delo por cierto que va a volver por nosotros. Y cualquiera sea, hermano, el conflicto que venga por delante o el que estás atravesando hoy, la promesa debe sostenernos. Hoy estamos en Cristo Jesús seguro. Hoy tenemos un Padre amoroso que nos permite la entrada con confianza. Hoy tenemos una promesa que cuando Jesús vuelva,
Por segunda vez estaremos con Él para contemplarlo y para disfrutarlo. Y esto debe sostenernos, hermano, no las circunstancias de la tierra. Ninguna cosa de la tierra debe empañar nuestra esperanza. Cristo vuelve por nosotros. Pero hoy, que estamos aquí, mientras lo esperamos, yo te animo, hermano, a usar de este privilegio de hijo. Porque a veces no andamos como hijos, a veces andamos como esclavos, a veces andamos como mendigos, a veces en vez de ir a nuestro Padre Celestial andamos golpeando la puerta por todos lados, buscando hacer alguna obra, alguna migaja, a ver si le sacamos algún favorcito a Dios. Recordemos nuestro privilegio de hijo. Y si recordamos eso cada día, ejercitémonos hoy en la comunión con Jesús. No debemos esperar que Él venga para ejercitar la comunión. Hoy comencemos, hermanos, a deleitarnos de la posición que tenemos en Cristo. Hoy empecemos a deleitarnos de la comunión con Dios gracias a los méritos de Jesús. Hoy. Por eso, mi hermano, quiero que reflexionen esto y ya vamos a orar. Hasta aquí el mensaje. Somos hijos de Dios, no esclavos, hijos. Y la pregunta es, ¿estás usando los privilegios de hijo? El esclavo no decidía, el esclavo no disfrutaba, el esclavo no podía utilizar de sus bienes. Los hijos, cuando eran mayores, eran reconocidos por el Padre. Cristo vino a traernos gracia y verdad para que seamos hijos. Usemos la bendición que tenemos en Cristo Jesús de acercarnos al Padre tiernamente, deleitarnos en Dios y gozar de nuestro privilegio de hijo. Cristo volverá. Amén. Oramos y luego vamos a adorar al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque aunque la promesa estuvo desde el inicio, aún así, Señor, tuvo que llegar el tiempo oportuno, el tiempo establecido para que venga Cristo trayendo gracia y verdad. Amado Dios, verdaderamente te damos a ti gloria y honra por Jesucristo, porque un día llegó ese tiempo y enviaste a tu Hijo Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que sea el hombre perfecto, nuestro representante perfecto, aquel que era el único, el Dios hombre que calificaba para sustituirnos a nosotros en la cruz. Gracias porque por los méritos de Jesús enviaste a tu Espíritu a nuestros corazones. Gracias porque por los méritos de Jesús nos redimiste. Por los méritos de Jesús podemos entrar a tu presencia hoy confiadamente y en tu presencia clamar Abba Padre. Gracias porque por los méritos de Jesús podemos tener intimidad, una relación tierna, confiar que tú eres ese buen Padre que siempre está dispuesto a escucharnos, a perdonarnos, a ayudarnos, a corregirnos, a santificarnos. Gracias. Gracias por una salvación tan grande, porque nada de todo esto merecíamos. Gracias porque como hijos nos convertiste, Señor, en coherederos con tu Hijo Jesucristo. Y un día Jesucristo volverá para reinar. Estaremos junto a Él, deleitándonos en su persona y en todos los bienes que te pertenecen a ti, como coherederos con Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por Jesús. Realmente nuestro corazón se inflama de pensar en esto. Señor, perdónanos porque muchas veces olvidamos que hemos sido adoptados como hijos, porque muchas veces olvidamos nuestra posición y nos comportamos en una forma legalista, como esclavos, olvidando lo que hiciste por nosotros. Perdónanos, Señor, y síguenos guiando hacia ti cada día. En tu nombre, Jesús.